La bienvenida a Octavio Pastrana, consejero independiente de Pemex. Octavio, bienvenido. Muchísimas gracias. También, por favor, a Juan Acra. Él es presidente del Consejo Mexicano de Energía. Bienvenido, Juan. Graciela Álvarez Roth, directora general de Energy Broker. Bienvenida. Angélica Ruiz, directora general de British Petroleum en México. Bienvenida. Gracias. Y finalmente a Jorge Hernández, director general de Energía Daviar. Bienvenido, muchas gracias a todos. Octavio, estamos en tus manos. Muchísimas gracias. Muchos años de experiencia tengo yo en el sector de hidrocarburos, 40 y tantos, más de los que quisiera recordar. Pero he vivido recientemente, o en los últimos años, los 4 años más interesantes y más emocionantes de mi vida. La reforma energética en México. A 4 años de la reforma energética han llegado al país muchísimas empresas, el juego ha cambiado. En este momento ya hay la posibilidad de que las empresas tomen el riesgo geológico, las empresas hagan negocios en el midstream, en el transporte, almacenamiento de hidrocarburos y, por supuesto, se continúa creciendo el sector de servicios. De eso es de lo que vamos a hablar acá. Vamos a hacer un recorrido por las posibilidades que haya en el país, las nuevas posibilidades que habrá reforma, particularmente en el sector de petróleo y gas, aunque a Juan le voy a pedir más adelante que nos acompañe dándonos su visión de la parte eléctrica. Y todo esto enmarcado dentro del cambio que sucede en este momento. En este momento, con el cambio de administración, viene el proyecto de Nación 2018-2024, el cual en gran medida da una continuación de lo que se ha hecho. La forma como yo lo interpreto, por lo menos, es el fortalecimiento del sector energético. Se va a dar mucho énfasis a la producción nacional de energía, se va a dar énfasis a la parte de renovables, la parte de eficiencia energética y, sobre todo, o adicionalmente, se piensa fortalecer a Pemex. Esos son los temas que espero que nos ocupen la próxima hora. Al abrir oportunidades, los empresarios se les cambió el juego. Algunos ya se adaptaron, otros no se han adaptado. Yo quiero comenzar por ahí, quiero comenzar por preguntarle a Graciela alrededor de eso. Pero antes de preguntarle a Graciela, primero quiero comentar quién es Graciela. Graciela es la empresaria líder en el sector de manejo del riesgo y aseguramiento del riesgo en México, sobre todo el manejo del riesgo en el sector de hidrocarburos. Su empresa Energy Brokers tiene ya 30 años haciéndolo y además fue consultora de ASEA durante la generación de las regulaciones para el sector de hidrocarburos en temas ambientales, en temas de aseguramiento del ambiente. Es consultora de Comener, es consultora de la Asociación Nacional de Unidades de Verificación de Energía, de la Asociación Mexicana de Gas Comprimido y Líquido. Graciela, ¿qué falta? ¿Qué requieren los empresarios mexicanos en los sectores que yo mencioné atrás? El sector de tomar riesgo, el sector de servicios, los inversionistas. ¿Qué requieren hacer para realmente estar listos para este cambio? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Octavio, por tus palabras. Yo creo que el sector de servicios va a ser uno de los sectores más favorecidos dentro del sector de energía. Si nosotros nos ponemos a ver dentro de un contexto donde antes había un solo operador, digámoslo así, una sola empresa, que tenía cierta capacidad, cierto presupuesto y ciertas necesidades, de alguna manera nuestro país desde punta a punta está lleno de hidrocarburos en tierra y en mar, y de repente se abre la reforma energética que permite que hoy haya 111 contratos adicionales que implican 18 países en ellos, una serie de empresas de todo tipo que han venido como operadores a tomar vida dentro de la reforma energética. Entonces, simplemente se abre un panorama tremendo de oportunidades para todo prestador de servicio, para toda empresa que hay. Quiero decirles esto es que puede haber oportunidades desde gente que hace estudios de geofísica y geociencia hasta gente que presta todos los servicios a todas las áreas de perforación, todos los controles de pozos, y ahí mismo te vas a una gama sin fin. La diferencia es que antes tenías un solo cliente y hoy en una libre oferta y demanda
crece la posibilidad de esto. Yo creo que para las empresas mexicanas también es muy importante considerar que estamos y tenemos que estar preparados para manejarnos a estándares internacionales. Por ejemplo, una de las grandes empresas que llega a México en un campo de aguas ultraprofundas es el de mi amiga British Petroleum, y así otras, Exxon, Sierra Oil, muchos jugadores que entraron nuevos. Y yo creo que el éxito de cualquiera de estas empresas que han sido mis clientes durante 30 años en la región marina y que hoy expanden realmente su portafolio de servicios y su capacidad territorial, porque se dan cuenta que existe un mundo de nuevos operadores, de nuevas oportunidades para todos. Para mí, como aseguradora, ese tema me toca mucho a verlo, porque en la calidad del servicio que se presta implica muchas cosas. Para empezar, tenemos que migrar a entender que hay nuevas reglas del juego, existen entes reguladores dentro de la reforma energética que se crearon, como ASEA mismo, yo participé ahí, donde buscó hacer normativas para dar un piso parejo en todas las cosas que se deben de tomar en cuenta dentro del sector de hidrocarburos. Partiendo de esa base, las empresas se empiezan a preparar, empiezan a crear un gobierno corporativo, y aquí no nada más estamos hablando de las grandes transnacionales o las grandes empresas, hay un campo de oportunidad de invento para las medianas y aún para las pymes, porque aquí requieres, como dije yo, desde los estudios de geociencia hasta informática, capital humano, abogados, gente como yo que se dedica a los riesgos, y el abanico de oportunidades en un sector tan nutritivo, pues crece y crece muchísimo. Sí creo que tenemos que estar preparados y entendidos a que hoy estamos en un mundo, en México, mucho más competitivo, en estándares internacionales, que todas estas empresas que provienen de 18 diferentes países que ya entraron a México, van a generar ciertas cosas que son de índole internacional en todas las buenas prácticas que existen, desde la transparencia hasta la revisión de todos los procesos y hasta el establecimiento de normas de trabajo muy puntuales que deben ser tomadas siempre dentro del sector de hidrocarburos, dado que este sector per se tiene un riesgo en sí. Muchísimas gracias, Graciela. Esa parte de los valores, la transparencia, es fundamental para el nuevo juego. Juan, tus afiliados en la Cámara son gente líder en eso, ¿correcto? Sí, correcto, Octavio. Realmente lo que buscamos es que haya cada vez más empresas que puedan ser proveedores de talla mundial, más empresas donde cada una de ellas pueda ofrecer bienes y servicios de calidad, de acuerdo a los estándares de las empresas globales. En el pasado, muchas de estas empresas dependían de petróleos mexicanos, y lo que queremos ahora es que puedan diversificar su cartera de clientes y puedan seguir adelante. Tenemos que detener esa mortandad de nuestras pymes. Maravilloso, gracias. Para esto hay que prepararlas. Gracias, Juan, y gracias, Graciela. Nos has dado realmente una lección en los valores y lo que tienen que tener las empresas para ser exitosas en el nuevo juego. Muchas gracias. Yo voy a tomarme 3-4 minutos, espero que no más, para hablar un poco de cuál es el tamaño de la oportunidad. A continuación, y después le pediré a Angélica que me ayude con la parte internacional, pero con mi sombrero Pemex voy a poner un poco de cifras. Pemex hacia adelante es una empresa que está capacitada para continuar produciendo 1.800.000 barriles de líquidos al día, creciendo hacia 2 millones de barriles de líquidos al día. Están las reservas, está la gente, está la capacidad, están los recursos para llegar hasta allá. Pero para crecer se requieren aún mayores recursos, y es muy alentador escuchar que la nueva administración está pensando, al menos en el año entrante, no sé si la cifra es confidencial, pero está hablando de 75,000 millones de pesos adicionales para el sector de exploración y producción. Esto abre la oportunidad de poder explorar más, de poder desarrollar más, de poder mantener el nivel de reservas en forma tal que Pemex, si bien logramos llevarla hasta el momento, aún con las restricciones en el precio bajo y restricciones presupuestales, llevarla a ser una empresa sustentable,
con esta inyección de capital, la empresa va a ser aún más sustentable y va a poder crecer. Y no solo en líquidos, en gas, Pemex es una empresa que produce hoy en día 4 billones de pies cúbicos diarios y con esta inyección de capital podrá seguirlos produciendo. Adicionalmente, afortunadamente, y ustedes lo vieron en el día de ayer o antes de ayer, se hizo el anuncio del campo Ixtaqui, campo a 40 kilómetros al sur de Veracruz, que abre una nueva zona petrolera con muchas posibilidades, que inicialmente se le van a perforar 40 pozos con inversión de 35,000 millones de pesos. Y tiene Pemex, en adición, un potencial importante asignado en la ronda cero en yacimientos no convencionales, de los cuales no quiero entrar mucho porque son yacimientos que tienen en este momento, están poco discutidos a nivel del gobierno entrante, pero que le daría una gran oportunidad a Pemex de crecer en forma muy considerable, duplicar o triplicar los recursos que tiene hoy en día en hidrocarburos. En yacimientos no convencionales, la nación cuenta con el equivalente a 2 yacimientos de Cantarell en términos energéticos. Pero no quiero aburrirlos con Pemex, voy a pasar la palabra. Octavio, yo quisiera acortar una cosa más. Todo lo que tú estás diciendo en tierra, los no convencionales, los nuevos campos, viviendo desde lo que a mí me toca desde hablar de las oportunidades de esto también abre un gran oportunidad para todo lo que es la parte de infraestructura de nuestro país. Todas estas zonas, al abrirse esos campos y te dar oportunidad dentro de la reforma energética a poder asignarse, a poderse trabajar, ya sea como Pemex, como colaborador de Pemex, como el tercero, esto te crea siempre, sí o sí, la necesidad de crear infraestructura, desde carreteras, hospitales, lugares donde la gente pueda vivir, escuelas. Yo creo que esa es una parte muy importante que nuestro nuevo gobierno está viendo a futuro, porque lo que creemos es incentivar el talento mexicano, las posibilidades mexicanas para toda esta gente que a lo mejor en un tiempo que ha habido de austeridad en esos campos, se vuelve a emplear, vuelve a crear fuentes de trabajo que sí, derivadas de la actividad de hidrocarburos, fortalece muchísimo la economía per se de todos los lugares. Y a mí me parece eso muy importante porque eso puede vertir la delincuencia. Es una de las cosas. Cuando la gente está ociosa, va para otro lado. Cuando la gente tiene trabajo, cuando la gente tiene por qué y cómo sustentar a sus familias, yo creo que es un punto muy importante que es una consecuencia de este crecimiento que tú hablas, de los no convencionales, que es interesantísimo de explorar más adelante, y de la parte de toda la infraestructura que se va a crear ahí. ¿No crees? Sí, fabuloso. Gracias por el comentario. Tienes toda la razón. Y no solo por la actividad de Pemex, sino por la actividad de las empresas mexicanas e internacionales, claro, que han entrado en las nuevas rondas. Y por eso, Angélica Ruiz, egresada del ITAM en Economía y maestra en Administración de Empresas del IPADE, quien además ha ocupado cargos en Vestas México, América Latina, en Petrofac, en Mexicana de Servicios Subacuáticos, has estado en el sector de servicios, en el sector de energía eólica y ahora diriges la empresa tan cercana a mi corazón, BP en México. Angélica, dinos la perspectiva de las internacionales, pero de las internacionales y mexicanas, las empresas que han entrado a contribuir con el desarrollo de México. Bueno, muchas gracias, Octavio, Graciela, que yo creo que entre todos vamos a ir tratando de crear un mensaje para toda esta audiencia. Yo creo que me sumo a la idea que estamos en un momento sumamente interesante para México. No hay que olvidarnos que la reforma se inició en 2013, entonces tenemos 5 años apenas que estamos ahora empezando a ver los frutos de ello. Estamos en una industria de largo plazo, no hay que olvidar eso. Y también nos encontramos en medio de un periodo de transición, que yo creo que este escenario en donde estamos pues simula un poquito, ¿no? Yo no sé si lo hicieron un poco real, pero de alguna forma estamos en un periodo complicado, pero también es muy importante entender que la industria energética se mueve así. Nosotros nos movemos con realidades del país, independientemente de los cambios políticos que estamos, ¿no? Entonces, BP, en conjunto con muchas otras empresas, hemos apostado a este país desde hace 50 años. En la actualidad, con la apertura de la reforma energética, unos datos importantes que tengo aquí hay más de 74 empresas de exploración y producción,
Hay más de 70 empresas en lo que mencionaba Graciela, en transporte y almacenamiento, y hay más de 50 nuevas marcas en gasolineras. Yo creo que los números que nos han permitido estos contratos son alrededor de 7,000 millones de barriles de petróleo de crudo equivalente que podemos nosotros ahora explorar, ¿no? Octavio mencionaba unos números muy interesantes. El número de recursos prospectivos que tenemos a nivel mundial son 112,000 millones de barriles de petróleo de crudo equivalente, de los cuales aproximadamente más de la mitad son no convencionales. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar exclusivamente en la parte de convencionales, que estamos más o menos hablando de 51,000 millones de barriles. De esta parte, ya les mencioné, 7,000 están en las asignaciones, pero es un tema de largo plazo. Si queremos llegar a las metas, Octavio, que estás mencionando, de 2.4, 2.5 millones de barriles de producción, tenemos que tener perforados pozos exploratorios. Más o menos la actividad en exploración en los años anteriores, a los últimos 5, se estaban haciendo pozos exploratorios alrededor de 100 al año. Esa actividad bajó drásticamente y seguro vas a comentar tú algo al respecto. En la actualidad se están haciendo aproximadamente entre 20 y 30 pozos exploratorios para poder encontrar los recursos. Y es clave que esto ya inició y va a seguir en los siguientes 4 años con unas inversiones impresionantes que, bueno, ahorita las estimamos en 161,000 millones de dólares, siempre y cuando los resultados sean exitosos. Entonces, con eso también me gustaría mencionar que de estos contratos, British Petroleum tenemos 2 en aguas profundas y 1 en aguas someras. Pero los números son también impactantes porque de lo que acabo de hablar, el 80% está en aguas profundas y el 15% en aguas someras, por lo que quiere decir que el 95% lo tenemos en la parte marina. Y es una gran oportunidad para México, ya que Pemex se ha especializado en lo que son aguas someras y terrestre, mientras que hay absoluta libertad para lo que son aguas profundas y recursos no convencionales, ¿no? Con ello yo creo que me gustaría, ¿no?, dejarlo aquí para que sí, el resto del foro, ¿no?, tenga comentarios. Es muy importante lo que tú dices. La reforma es como si se hubiera hubiera peleado con el mercado, porque el día que se aprobó la última de las leyes secundarias de la reforma, el crudo cayó de $109 por barril, de $108 por barril, en 6 meses a $18 por barril. Alguien le quitó el cero en el punto equivocado al precio del crudo. Y ese es el ambiente en el cual se desarrolló la reforma. Y por ese motivo, la lástima ha sido lo que tú dices, Graciela, la actividad en Campeche bajó considerablemente. Los problemas de crimen, los problemas de falta de trabajo han sido tremendos. La ventaja es que ahora, por un lado, Pemex tiene sus farm-outs. Pemex va a poner sus campos, algunos de sus campos. Hay una ronda de 7 grupos de campos que salen a licitación. Y además, con todo el trabajo que van a hacer las empresas mexicanas e internacionales adicional, yo sí sinceramente pienso que el año 2019 va a ser el año en el cual vamos a ver a Villahermosa y vamos a ver a Ciudad del Carmen resurgir. Y además vamos a ver a Veracruz surgiendo como un área petrolera interesante. Ahora, todo este crudo, o todo este hidrocarburo hay que transportarlo, hay que almacenarlo. En el midstream que se llama, existe en este momento, Pemex tiene 74 terminales de almacenamiento y distribución, de las cuales hasta el momento, salvo que haya cambio de planes, 38 se están poniendo a la disposición de otros dentro de temporadas abiertas, y en 28 Pemex está listo a salir a buscar socios. Hay oportunidades para las empresas mexicanas, existen muchísimas empresas mexicanas que han pedido a la CRE permisos para terminales, no tantas para ductos por razones obvias del riesgo en los ductos. No sé, Angélica, si tú tienes alguna cifra alrededor de permisos en la CRE. No en específico, pero creo que lo que vale la pena comentar es, Graciela apuntaba esta inmensa necesidad de inversión en infraestructura. Creo que la realidad del país es, estamos importando gas, estamos importando crudo para nuestras refinerías, estamos importando producto refinado final
y necesitamos toda esta infraestructura y un mercado regulatorio. Creo que al día de hoy la Comisión Reguladora de Energía ha hecho un gran papel, Senagas también, y el SENACE en la parte eléctrica, para poder empezar a definir los precios de mercado, los costos de transporte para todo ello, y creo que vamos muy bien. Sin embargo, la realidad de este país es que dependemos de un gas que es sumamente barato del otro lado de la frontera, muy competitivo y que también viene de un tema no convencional, ¿no? Sí. Ahora, si desarrollamos el no convencional mexicano, podremos competirle en precio al gas del otro lado de la frontera, perdón, además de ser independientes energéticamente. Y finalmente, ¿algún comentario de tus afiliados, No, Juan? mira, nosotros, lo que han mencionado aquí, se requiere infraestructura y más infraestructura para que podamos justamente bajar la tarifa eléctrica y tener mejores precios de gasolina. Pero para que esas inversiones lleguen al país, debemos de dar no solamente certeza jurídica, debemos de trabajar con la autoridad hombro a hombro para poder socializar la reforma energética, para que esa licencia social que se requiere haga que materialicemos estos proyectos. Angélica mencionaba 166 mil millones de dólares que van a llegar al país a raíz de esta reforma energética, a raíz de las rondas petroleras. Es una cifra enorme. Pero bueno, ¿cuántos de estos proyectos realmente llegarán a buen puerto y se podrán materializar? Es una incógnita. Porque lo que viene será trabajar y tener un diálogo permanente con la autoridad para que estos beneficios lleguen a todos los mexicanos y para que, pues justamente, Octavio, podamos tener mejores condiciones de vida a todos los mexicanos. Tú mencionaste precios. Yo soy un convencido que en México, algunas personas piensan que el camino es diferente. Yo pienso que el camino para México es convertir la matriz energética del país a gas. Sueño con que todo el transporte público y el transporte de largo recorrido ande a gas natural vehicular, ande gas natural comprimido. Sueño con eso y es más, sueño con que sea con gas producido en yacimientos mexicanos en forma muy competitiva, producido a menos de $3 por millón de BTUs, ojalá en no convencionales, aunque el descubrimiento que tuvimos en PEMEX recientemente nos va a ayudar bastante. Producir 700 millones de pies cúbicos diarios de gas adicionales, más etano que requiere la industria petroquímica localmente con ese descubrimiento, es muy interesante. Octavio, si me permites añadir nada más en lo que está diciendo Juan, son 160 mil millones, pero tú dices, ¿con qué grado de certidumbre, no? Tenemos garantizados en los siguientes años unos 10 mil millones de dólares en pozos exploratorios, pero es bien importante este número porque de cada 10 pozos que perforamos, quizás solo el 25% sea exitoso. Entonces, esos son números que vienen al país. Un pozo exploratorio en aguas profundas, estamos hablando del orden de magnitud de 200 millones de dólares, con una probabilidad de éxito del 20%. Entonces, esto yo creo que junta el comentario con que estás tú aludiendo. Es el tema de que tenemos que hablar de una matriz energética para el país combinada, ¿no? Tú dices gas, pero yo creo que por acá van a decir energías limpias, ¿no? Yo creo que al final del día vivimos en un país con grandes recursos de viento, eólicos, solares, hidráulico, y yo creo que nos abre eso a otra conversación de energía, claro, que va a permitir un mejor balance y una mejor seguridad energética, ¿no? ¿Tú me quieres llevar ya a esa parte? Sí. Yo no me dejo llevar esa parte todavía, Angélica, sin haber tocado la parte de refinación. Rápidamente, hay 6 refinerías en Pemex, de las cuales 4 aún producen mucho combustóleo. Ese combustóleo se puede tratar en coquizadoras o en una nueva tecnología llamada la VCC, propietaria de alguna empresa que no menciono porque aquí no vamos a hacer publicidad a nadie. Tecnologías que permiten que el combustóleo se convierta en gasolina y en diésel. Hay empresarios interesados en hacerlo, Pemex viene platicando con ellos, ha avanzado y con eso se podrían producir 400 a 500 mil barriles día adicionales de gasolina y diésel con la misma carga que traen las refinerías. Adicionalmente, da el espacio a la refinería, no entro en el tema, pero se puede pensar en una refinería adicional con algunas características especiales. Dicho eso,
Estoy de acuerdo, hay que hablar de, de renovables, hay que hablar además de eficiencia energética, porque como lo mencioné, el plan de país de la nueva administración le está dando énfasis a la eficiencia energética y a los renovables. Y para eso tenemos a Jorge Hernández Escayón. Jorge es el director del Grupo Daviar Internacional, que fabrica equipos y materiales y está muy metido dentro del sector de eficiencia energética, ahorro y renovables. Por favor, danos tu perspectiva. Gracias, Octavio. Bueno, va de la mano con todo lo que se viene platicando en el foro. Una de las buenas prácticas... No sé si el micrófono te funciona, yo no te escucho por lo menos. Gracias, Juan. Una de las buenas prácticas es la sustentabilidad. La sustentabilidad que nosotros la enfrentamos desde dos puntos de vista, la contaminación y la explotación de recursos naturales. Entonces, en ese sentido, nosotros como empresa que se dedica a infraestructura y al desarrollo de tecnologías sustentables, creemos que hemos sido los grandes ganadores de la reforma energética. ¿Por qué? Porque alrededor de los grandes proyectos, ya sea de crudo, incluso de carbón se podría decir, y por otro lado de energías renovables, siempre hay servicios auxiliares que podemos proveer, no solamente en el sitio de estos proyectos grandes, sino en términos de logística. Por otro lado, también nos queda claro que estamos en el mejor momento. Las estadísticas y los pronósticos se están haciendo solamente hasta el 2040, 2050. Se entiende un cambio en las reglas de juego para esas fechas por las necesidades de energía eléctrica, de los servicios y usos que el ser humano está empezando a disfrutar. En consecuencia, en términos de eficiencia energética, yo lo que creo es que debemos trabajar de la mano, energía eléctrica y energías fósiles, puesto que no estamos peleados, simplemente una refinería puede hacer uso de energía eléctrica renovable, los servicios auxiliares como proveer hidrógeno para servicios a la refinería, pues en vez de hacerlo a través de gas natural, también se pueden mantener estas plantas con energía eléctrica o eólica, que ha sido una de las que más ha crecido, más difícil de implementar que la solar, pero es una de las que más ha crecido. Así que, en términos de eficiencia energética, yo creo que lo que debemos hacer las empresas es trabajar juntos. Ya los grandes jugadores se interesaron en los proyectos más interesantes del país, empresas las mejores calificadas del mundo, y a su vez empresas mexicanas que están prácticamente al mismo nivel o al mismo nivel que estas empresas que están llegando. Además que todas las empresas extranjeras están totalmente abiertas a trabajar con las empresas mexicanas. Le tienen un respeto en cuanto a desarrollo de ingeniería. Hay grandes EPCistas en el país que pueden trabajar de la mano con las grandes empresas internacionales. Y es donde nosotros empezamos a jugar un papel muy importante en la implementación de la reforma energética. Al igual que pues las grandes empresas, estoy seguro que para afrontar estos grandes proyectos se han entrado en conversaciones con las empresas mexicanas y con las grandes instituciones financieras, nacionales o internacionales, que definitivamente son empresas o grupos de los cuales van a jugar el papel más importante en el desarrollo de estos proyectos en los próximos años. Y como decía Angélica, definitivamente estos proyectos no tienen que ver con la política que se está viviendo en el momento, si nosotros pensamos más allá, ¿no? A los cambios de administraciones, a lo que pueda pasar, a la excelente implementación de la reforma energética, que fue la que abrió el gran apetito del mundo empresarial foráneo, y en ese orden de ideas, pues las nuevas tecnologías, como lo decía antes, que se basan no solamente en el desarrollo de la tecnología, sino en el cómo se explotan los recursos naturales de manera sustentable, pues tienen mucho que aportar al proyecto que se tiene en México de desarrollo de energías sustentables, ¿no?
Ya regresé. Bien. Tú mencionaste una palabra que fue la palabra capital humano. Conozco la respuesta que me va a dar Graciela, pero de todas formas, Graciela, tú que has estado tanto en contacto con la gente de Pemex, con los técnicos del sector de energía en general, con toda la gente del sector de energía, dime qué piensas de la capacidad mexicana. Yo creo que el mexicano per se es una persona con un gran talento nato, que lo que requerimos es crear proyectos de verdaderamente capacitación técnica a nuestra gente. En eso el Consejo Mexicano de Energía trae un proyecto muy interesante respaldado por el CONACYT, y Juan, que es, me toca trabajar con ellos, ha sido un precursor de buscar cómo sí buscamos una capacitación para la mano de obra mexicana. En la medida, hay requisitos de ley, como todo lo que es el contenido nacional y todo eso, que es muy importante, y es muy importante no solamente entenderlo, sino respaldarlo y que siga adelante. Y no dudo que en este gobierno pueda tener hasta un mayor porcentaje. Más, sin embargo, pues es como decirte, aquí estás y tú te puedes hacer el pastel, pero si no tienes los ingredientes, ¿con qué haces el pastel? ¿Cuál es el pastel? La capacitación. Y en eso existen formas, y el Consejo Mexicano de Energía siempre está buscando a través de sus cámaras. Juan es el precursor más grande de eso, y debemos buscar la capacitación técnica para que nuestra obra de mano mexicana verdaderamente pueda estar en esos niveles que se van a requerir, y que solo si no hay ese capital humano preparado, la empresa extranjera puede, y la ley se lo permite, traer capital humano del extranjero. Pero nosotros tenemos esto, como dices, Angélica, tiene 3 años de que empezó, tenemos mucho por delante por hacer. La reforma energética es el establecimiento de las cosas, más no todo está empezando a operar. Y creo que tenemos tiempo si realmente entendemos que hemos llegado a otros niveles. Pemex per se trabajaba con su propio personal y lo tenían ya muy capacitado, pero al abrirse el mercado, esto es un must, es una cosa que se tiene que hacer, que es la área de capacitación, que Juan nos puede aportar mucho en eso. Yo no solo estoy de acuerdo contigo, sino que además fallé en decir que Juan, además de presidir el Consejo Mexicano de Energía, fue el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial y el presidente de la Comisión de Energía de Coparmex, más muchas otras cosas. Juan, consciente del tiempo, tienes 5 minutos que te los doy todos a ti, o te los damos todos a ti. Puedes elegir hablarnos de energía eléctrica, pero estoy seguro que tú vas a querer hablarnos de las pymes. La palestra es tuya. Gracias, Octavio. Bueno, nosotros hicimos hace un año el primer encuentro del sector. No, ¿sí me escuchan, no? ¿Está bien? Hicimos con el IPADE el primer encuentro del sector energético. Bueno, nos dimos a la tarea de hacer un análisis puntual de dónde estaban las oportunidades. Trabajamos en la visión 2021 y, por darles un dato, encontramos que, de acuerdo con la demanda eléctrica para los próximos años, necesitamos construir otra CFE para los próximos 15 años. Es decir, lo que la CFE hizo en 80 años, ahora tenemos que hacerlo en 15, de acuerdo con la demanda que va a tener el país. A mí me gusta mucho hablar de energías renovables, pues las energías renovables tienen un vínculo con los hidrocarburos, y es muy claro. Las energías renovables son energías llamadas intermitentes, y bueno, se requiere gas, se requiere diversificar esta matriz energética para que justamente podamos cumplir con esta meta. Hablaba hace unos momentos Jorge de la eficiencia energética, y bueno, las empresas que conforman, que son parte de las cámaras y asociaciones que conforman el Consejo Mexicano de Energía, pues siempre les hacemos ver que, más allá de ir a ver quién le puede dar la energía más barata, siempre hay que empezar por la eficiencia energética. Hay que ver cómo administrar la demanda y luego, por supuesto, ver dónde conseguir la mejor tarifa. El modelo en Europa y el modelo en Estados Unidos
del suministrador calificado suma estas dos variables. Falta por desarrollar este tipo de empresas en el país. Pareciera ser que hacer trading es muy simple, comprar y vender energía eléctrica, y no es así. Se requiere un músculo financiero para ir a reservar capacidad de toda esa matriz energética para poder ubicar el perfil de consumo uno a uno de cada empresa y justamente poderle dar los mayores beneficios. Para que se dé todo esto, pues se requiere que se desarrollen los mercados, que se desarrolle la competencia. Y cuando hablo de competencia, significa competir con la Comisión Federal de Electricidad o con Petróleos Mexicanos, donde se requiere que haya piso parejo. Se oye fácil, pero bueno, lo que buscábamos en la reforma energética, cuando me tocó estar en estas negociaciones a través del Consejo Coordinador Empresarial y de Coparmex, pues era justamente que pudiéramos competir de manera clara y transparente con las empresas productivas del Estado. Para esto hace falta mucho trabajo y bueno, tenemos que seguir adelante con esta reforma energética. Gracias, Juan. Respetando el tiempo que nos dieron los organizadores, yo quiero ir alrededor de la calecita esta donde estamos dando vueltas, nos faltan los caballitos, con el comentario de los 30 segundos de cada uno. Jorge. Pues muy bien, creo que hay una gran oportunidad en el mercado para todas las empresas. La reforma es muy grande, definitivamente lo que decía hace un momento Juan, tenemos que trabajar en equipo, tenemos las herramientas, tenemos la tecnología, simplemente debemos trabajar en conjunto para que las instituciones financieras y el propio gobierno permita desarrollar proyectos que en otros países están subsidiados, aquí no. Todos estos proyectos cuestan mucho dinero y queremos asegurar entonces la ayuda y la participación del gobierno en todo lo que estamos haciendo. Angélica. Gracias, creo que me escuchan bien, ¿no? Bueno, creo yo nada más que juntando los comentarios, creo que está claro que aquí es una combinación de energías, son las energías provenientes de los hidrocarburos y las energías renovables, creo que son fundamentales y este país tiene una riqueza impresionante en todo tipo de energías. Somos muy, 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 muy afortunados de tener eso. En segundo lugar, creo yo que la tecnología es la que va a marcar la diferencia y nos va a llevar a poder llegar con precios mucho más competitivos. Juan, hablabas del tema eléctrico, los precios hace 3 años estaban en $100 el megavatio hora, ahorita están en $19. Esa es una muestra. En las gasolineras todavía no vemos el producto final, pero para que la molécula llegue al consumidor final, ya sea la molécula de gas, gasolina, energía eléctrica, bonos de carbono, tenemos que construir esa infraestructura de una forma sólida y como dice Graciela, apenas empezamos. Y finalmente 2 temas, el tema social y el tema de medio ambiente. Creo que todos los que estamos aquí sentados, aquí en este carrusel y allá afuera, tenemos una responsabilidad social por poder lograr un mejor México. Y estamos seguros que los objetivos de ahora que está planteando el nuevo gobierno pueden alinearse muy bien para lograr eso, ¿no? Gracias. Bueno, Gracias. Mi mensaje de hoy, estoy convencida de ello además, sin ser tan técnica como mis compañeros, más orientada a servicios, es que si bien en todo momento de cambio genera incertidumbre, como el piso y como todo lo que estamos viviendo, también genera grandes oportunidades. Y que si los que estamos interesados en ser parte de esta industria, a lo mejor no como VP, pero sí como un satélite alrededor, que habemos muchas empresas que podemos prestar servicios, tenemos que ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las nuevas condiciones y obtener lo mejor de ellas. Y si te quedas en tu zona de confort, ahí sí que tienes asegurado el fracaso. Mas, sin embargo, si tienes un poquito de visión a mediano y largo plazo y haces lo que tienes que hacer en estas nuevas prácticas internacionales de transparencia, de buscar mejores procesos, de reordenarnos y observar a nuestro alrededor lo que ya es una realidad en nuestro país en el tema de energía, podemos, y creo que, hacer de nuestro país nuevamente un vergel, como hace muchos años fue, y poder sacar adelante la clase social más necesitada a través simplemente de establecer empresas que generen
fuentes de trabajo efectivas. Gracias. Juan. Muy bien. Juan. Bueno, nosotros, y bueno, hablando en este foro donde hay muchas pymes, en la reforma energética y en la ley quedó el Registro Nacional de Proveedores. Creo que es del interés de todos saber cómo participar y de dónde nació esta idea. Esta idea nació del sector privado, en contra de las grandes empresas. Las grandes empresas en estas discusiones pusieron en la mesa que era complicado debido a que todos los registros nacionales, el RENAVE o cualquier registro se había prestado a corruptelas y no habían sido exitosos. Pero ese Registro Nacional de Proveedores que quedó en la ley es un modelo que lo trajimos y es justamente cómo estas empresas han ido creciendo y este modelo lo copiamos prácticamente del modelo tejano, en donde las empresas pequeñas, medianas y grandes pues se van desarrollando y para esto se requiere crédito y se requiere capacitación, que es lo que mencionaba Graciela. Ese es el motor. ¿Cómo tener más crédito? Pues se requiere capacitarse para tener una mejor calificación y para poder tener acceso a un mayor monto de financiamiento. Ese es el motor que mueve a las empresas en Texas. Y es lo que tenemos que hacer en el país. Como yo me he preguntado muchas veces, yo soy un emprendedor del sector energético, y bueno, ahora lo que viene con este USMCA, antes TLC, ¿cómo vamos a poder competir nuestras empresas con una empresa de igual tamaño de Estados Unidos o de Canadá? Y requerimos crédito, requerimos financiamiento, requerimos diversificarnos, ser además de proveedores de petróleos mexicanos, poder ser proveedores de British Petroleum, lo cual no es fácil. Hay muchos temas para poder ser proveedores de talla mundial. Tenemos que prepararnos. Yo a mis empleados siempre les digo que esto es como un maratón, hay que irse preparando. Estas grandes empresas van a buscar proveedores y estos proveedores queremos desarrollarlos en el país. En estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio, muy cerca de eliminarse el contenido nacional, porque pareciera ser que era un liability, un riesgo para las grandes empresas derivado de que no hay la proveeduría que se requiere en toda esta cadena de valor en el país. Nosotros propusimos acelerar el paso, quitar el contenido nacional, por supuesto que eso no nos ayuda como país. Tenemos el caso de Brasil, donde es un mal ejemplo, una política proteccionista que lo único que hizo fue acentuar la pobreza en este país, donde pues las empresas dejaron de ser globalmente competitivas, estos proveedores, y bueno, esto no fue de beneficio para nadie. No, paso mis 30 segundos, te lo cedo a ti. Completamente, no, pues muchas gracias, Octavio. Y sí pareciera providencial que este foro fue después el de tecnología, porque también algo que hemos aprendido es que según vamos teniendo esta adopción de tecnología, nuestro requerimiento de energía es cada vez mayor, ¿no? Entonces, sí, un sector totalmente fundamental para la economía del país. Y si les parece, Octavio, pasamos a preguntas por parte de la audiencia. Entonces, comencemos. Tenemos facilitadoras en piso para ofrecerles micrófono a quien quiera participar. Si comenzamos por acá, si puede dar su nombre y de qué empresa representa, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo soy Alex Palombo de colónicos.com. No estoy en el sector energético y es un sector que no conozco bien. Estoy en el área de medicina alternativa. Sin embargo, como ciudadano global, me preocupa mucho el tema de fracking, el tema de estarle dando en la torre a este planeta que tenemos. Angélica fue la primera que habló de energía limpia. Como ciudadano global, al igual que cada uno de nosotros, me gustaría escuchar planes de alta inversión en ese tipo de tecnologías, en donde dejemos de acabarnos el planeta donde vivimos y se le apueste a estas nuevas tecnologías que ya se probaron efectivas y eficientes. Muchísimas gracias. Este lo tomo yo. La EPA y la EPA, no la EPA suave, sino la EPA dura,
antes de que hubiera los desarrollos grandes en Texas, mostró que claramente hay mucho malentendido alrededor del tema de los problemas de la fracturación. De la fracturación se habla básicamente de dos problemas. El primero, la contaminación de acuíferos. El segundo, la inducción de temblores, de terremotos, de temblores. La fracturación de acuíferos es algo que a comienzos de todo este asunto de los no convencionales en Texas, donde los dueños del terreno son los dueños del recurso, contrataron quizá a empresas de perforación no serias, que cometieron errores y que llevaron a que hubiera contaminación efectivamente de algunos acuíferos, los cuales no necesariamente se deben a la fracturación, se pueden deber a la perforación en sí. En este momento en Estados Unidos se fracturan para efectos de no convencionales cerca de 23,000 pozos por año. Hay más de 330,000 pozos fracturados y no hay historia de que haya habido problemas en los años recientes. No se trata de darle en la torre, como tú dijiste, a la parte ambiental. En absoluto. Si se hace bien hecho, es tan seguro como cualquier otra perforación. De hecho, la fracturación hidráulica se viene haciendo en pozos convencionales desde hace 30, 40 años. Una gran cantidad de los pozos que hay en el planeta son fracturados. Además, sumémosle que la regulación que se sacó en México es la más estricta del mundo. La regulación, como la promulgó Conagua, obliga a que cuando se hace la perforación se ponga una triple barrera hasta que se pase por debajo del acuífero que haya más abajo. Los yacimientos no convencionales, en el caso de la formación de pimienta en México, se encuentran entre 3 y 4,000 metros de profundidad y los acuíferos llegan a 500 o 600 metros. Así es que la posibilidad de que haya una contaminación de un acuífero con una fracturación a 3,000 metros, de un acuífero para uso humano, en una fracturación a 3, 4,000 metros, no existe. Sencillamente, si las cosas se hacen bien. No se trata de darle en la torre al ambiente, se trata de no darle en la torre a México, dejando debajo de tierra el equivalente a 2 cantareles en hidrocarburos, la mitad en gas y la mitad en líquidos. Por otra parte, el tema de los temblores. Efectivamente, los que hubo en el norte de Texas o cerca de Oklahoma se produjeron porque el agua que se dispuso en un yacimiento convencional donde lo hicieron en la forma inapropiada. No tuvo nada que ver con la fracturación del no convencional. Quisiera nada más, Angélica, ¿me quieres ayudar? Desde el punto de vista de riesgos, para la persona que está preocupada, y realmente lo entiendo como una persona ajena, creo que hay una falta de información total de conocimiento de esto en nuestro país. Yo, que soy una persona que tiene 30 años manejando riesgos petroleros, yo les puedo decir que la incidencia que hay en un pozo convencional es muchísimo más alta porcentualmente que lo que es la frecuencia o la severidad en un fracking. ¿Por qué? Porque son pozos más pequeñitos, más fáciles de controlar, más fáciles de tener tecnología, con válvulas más seguras que otros yacimientos mucho más grandes en áreas profundas o someras. Entonces, para mí, desde el punto de vista de seguros, hay mucho más posibilidades de que un hidrocarburo en un pozo convencional pueda tener una gran incidencia a un pozo no convencional. O sea, no implica, y en cambio sí tienen otras ventajas. Que yo nada más apunto al respecto de lo que está diciendo Octavio. Estamos hablando, yo inicié esto comentando que hay 112,000 millones de barriles de petróleo de crudo equivalente en recursos prospectivos, de los cuales el 54% son no convencionales. Y quiero decir que no se ha hecho absolutamente nada. Para que estos puedan volverse recursos probados, tendríamos que empezar y dar las iniciativas de apertura. Entonces estamos hablando de un tema que le falta para México muchísimos años, pero que además en Estados Unidos, también para tener unos números, se importan alrededor de 4 billones de pies cúbicos de gas, que la mayor parte viene de yacimientos no convencionales de Estados Unidos.
Y de esos 4 billones de pies cúbicos, se usan 3 para generación eléctrica. Entonces yo creo que hay mucha ignorancia alrededor de dónde vienen los recursos, para qué se usan, porque el objetivo final es cómo llevamos la molécula para generar mayor electricidad o otros usos de una forma a un costo competitivo para el país, sin dañar el medio ambiente y con impacto social. Son las 3 variables que tenemos que tener nosotros en conjunto. Y las técnicas que nos lleva Estados Unidos, como mencionabas, Octavio, en la delantera, nos permiten acceder a $2.5 el precio del gas, ¿no? Entonces, y perdón, nada más voy a apuntar una cosa más. Creo que todo el sector energético, no es solamente el fracking. Graciela mencionaba, perforar un pozo sin una regulación estricta de la CNH, de ASEA o de la Comisión Reguladora de Energía es donde está el riesgo. Ellos marcan los estándares y aseguran que todos, empresas mexicanas y empresas internacionales, operemos a un nivel, ¿no? Entonces... Y la regulación de México es la más estricta del mundo en relación con los convencionales. Así es. Excelente. Nada más en complemento a lo que mencionaban, el fracking, para la audiencia que no es técnica, básicamente es la inyección de agua dentro de los pozos para poder hacer una mayor extracción del yacimiento. Normalmente se queda en el fondo una parte del petróleo que con esa inyección de agua se puede levantar y sacar del yacimiento. Tenemos tiempo para una muy breve pregunta. Por favor, adelante, por favor, si puede dar su nombre y qué empresa representa. Hola, buenos días. Jenny Sánchez de Gin Group, su servidora. Hubo un punto en común de todos donde decían que el tema de la energía va avanzando independientemente o a pesar de los cambios de gobierno. Sin embargo, tal como lo mencionó el panelista Acra, no solamente en Brasil, sino también en Venezuela, de donde vengo, el Estado generó una intervención muy profunda en todo lo que tuvo que ver con la materia de energía. Inició con el tema eléctrico, que antes era privado y lo volvió público, y luego con Petróleos de Venezuela. Esto generó que estas inversiones o que esta competitividad que tiene que haber en empresas tan importantes como esta mermara, y así también mermó la calidad en el servicio. ¿Qué se espera para México? Ustedes que están más cerca, han conversado con el gobierno, ¿saben qué debemos esperar en este sentido? ¿Quién la quiere tomar, Juan? Pues bueno, lo que esperamos es trabajar hombro a hombro con el próximo gobierno y socializar esta reforma energética. Yo creo que para todos los ciudadanos no les queda claro cuándo van a llegar estos beneficios, y es donde tenemos que trabajar en la comunicación. Y lo que mencionas en cuanto a pues fortalecer la práctica monopólica, eso es a donde nos lleva. Y a donde nos lleva es a parar el desarrollo de los mercados. Parar el desarrollo de un mercado significa eliminar esta competencia. Eliminar la competencia significa que no lleguen las inversiones al país, y si no llegan las inversiones al país, no vamos a tener mejores precios de gasolina, mejores tarifas eléctricas. Tenemos que utilizar y tenemos que analizar esa práctica internacional, tropicalizarla en el país. Hay mucha información para que podamos llevar esta reforma energética a buen puerto y que sea de beneficio para todos. Nosotros en el Consejo Mexicano de Energía hemos demandado el piso parejo para que estos nuevos jugadores puedan competir con Petróleos Mexicanos y con la Comisión Federal de Electricidad. Se dice fácil, pero bueno, hoy toda esta infraestructura pues es de ellos, y pues necesitamos trabajar con el gobierno. Significa mandar la señal adecuada a los mercados internacionales de que hay certeza jurídica, que vivimos en un Estado de Derecho y que podemos desarrollar nuestro país para que pues tengamos un mejor México y un México más igual. El tema social que mencionaba Angélica es todo un tema, y llamamos licencia social porque esto significa tender puentes entre el inversionista con el agricultor, con el ganadero, con las comunidades indígenas, para que sean parte de la ecuación y para que
estos proyectos lleguen en tiempo y forma. Hoy tenemos un grave problema, cualquiera puede ampararse y detener un proyecto por al menos un año. Completamente. Había un caso en Oaxaca en donde estuvieron 150 aerogeneradores parados por más de un año. Esos 150 aerogeneradores significaban una inversión de alrededor de $200 millones, imagínense ustedes. Ahí varado el proyecto, por problemas sociales. Lo que tenemos que hacer en el sector privado es, y esto es un tema pendiente, una tarea que tenemos que trabajar todos juntos, es en un manual de procedimientos para que cuando llegue un inversionista podamos ayudarle a mitigar esos riesgos y podamos ayudarles a que lleven sus proyectos en la dirección correcta. Excelente, muchas gracias, Juan. Pues bueno, Octavio, creo que damos por terminado el foro. Octavio Pastrana, Juan Arca, Graciela Álvarez, ¿perdón? Acra. Sí, Arca. Graciela Álvarez Hot, Angélica Ruiz y Jorge Hernández, muchas gracias. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros.